Bueno, buenas tardes, profesor Roberto Pascual. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, compañero y amigo don Francisco Monzó. Bueno, señores, compañeros podólogos, tenemos el placer esta tarde de contar con mi amigo y compañero, el profesor Roberto Pascual. Pues pocas cosas puedo contar yo de él, porque todo el mundo lo conoce y no lo digo yo, lo dice todo el mundo, ¿no? Pues es de la primera lanza que tenemos en la podología pediátrica en España y a nivel internacional, y un tío que siempre está dándole el coco con sus niños, con los pies de sus niños, que le encanta la podopediatría, y nosotros estamos agradecidos de que a él le encante, porque así aprendemos de él. Bueno, Robert, espero que lo estés pasando lo mejor posible en estos días de confinamiento, tío. Pero bueno, ahí estamos llevándolo, ¿no? Sabemos que es para todos difícil, pero actuaciones y cosas como las que estáis generando vosotros, pues nos ayuda a no darle tantas vueltas a la cabeza e intentar sacarnos de la rutina que pueda ser levantarse, comer, dormir, levantarse, comer, dormir. Bien, pues mira, vamos a hablar un poco de podopediatría, ¿no? Ayer estuvimos hablando con Ángel de la fascia plantar, de la fasciopatía plantar, con Spooner de una investigación que está haciendo con Jan Griffith, un discípulo suyo, sobre el efecto neuromotor de las plantillas. Con Mosqueira hablamos de la tendinopatía de Aquilia, con Mosqueira. Y bueno, pues ahí vamos haciendo entrevistas a los compañeros, pues como tú decías, ¿no? Pues para pasar un poquito el tiempo y que los compañeros pues vayamos aportando un poco de valor, ¿no? Que siempre se agradece. Y como siempre le he dicho a los demás compañeros y amigos, pues siempre por el bien de la podología, ¿no? Por el bien de nuestro hacer, ¿no? Bueno, vamos a debatir un poquito sobre lo que a ti te gusta, ¿vale? Bien, mira, siempre cuando recibimos a un niño y su mamá nos dice, a mi hijo le duelen los pies, o mi hijo anda de puntillas, o mi hijo tiene los pies planos, o me ha dicho el pediatra que venga, o me ha dicho que camina mal, ¿no? Y los papás, siempre cuando hablas de plantillas, ¿no? Hay un poco de controversia, ¿no? No tiene muy buena fama porque, entre otras cosas, la comunidad científica tampoco se la ha dado demasiado, ¿no? Claro, claro. Pero, ¿tú qué me puedes decir? Es decir, las plantillas, por ejemplo, si yo le coloco unas plantillas a un niño con pies planos, si la mamá me dice, pero ¿me le van a corregir el pie plano? ¿Estamos seguros de que las plantillas no pueden o sí pueden corregir? ¿Tú qué opinas? Mira, por suerte, el poder trabajar en la universidad y trabajar también con muchos niños te permite llevar las investigaciones que puedes leer, llevarlas al apartado clínico. Y a mí directamente, si me hace esa pregunta el padre, dice, vale, le hemos diagnosticado un pie plano que necesita tratamiento o que creemos que necesita tratamiento, y el padre te pregunta, como acabas de decir, pero ¿las plantillas le van a corregir el pie plano? Si yo tengo que contestar esa pregunta, lo primero que tengo que contestar es que lo más seguro que no. Es decir, pero tenemos que intentar poner o justificar por qué vamos a poner esa plantilla y en función de qué aspectos creemos que sí podemos corregir. Bueno, lo que nos dicen los estudios, y sabéis que a mí me gusta mucho la evidencia científica, es que los últimos estudios de los últimos años, 18, 19, 2020, sí que nos dicen que las plantillas ortopédicas pueden modificar ciertos parámetros angulares medidos en radiografía, realizados, si es verdad, con estudios con una N muy pequeña y comparando pacientes que no habían llevado tratamiento con niños que sí habían llevado. Entonces, vale que puede ser un estudio con una N muy pequeña, que puede tener sesgo, pero sí que hay estudios que nos pueden ayudar a justificar el poner una plantilla ortopédica para poder o aliviar síntomas, si creemos que esos síntomas están relacionados con el pie plano, permitir que el niño camine mejor o que se sienta más seguro, o sí que podamos realizar modificaciones en base a parámetros que sí que nos justifican los estudios, es tratamientos hechos a medida, que esto es algo que chocamos mucho, porque solemos recibir niños en consulta que pueden venir ya tratados y con plantillas que muchas veces o algunas veces no están hechas a medida, sino que son plantillas estandarizadas, que se cogen número 36 con pie plano, cojo la plantilla y se la pongo. No, tenemos que trabajar con plantillas hechas a medida, con materiales rígidos, que esto es muy importante, y existe evidencia, poca, pero existe, que el uso de la ortesis invertida de Blake, la Blake Inverted Orthosis, genera modificaciones estructurales en el pie, y eso ya no lo justifican algunos estudios. Con una N muy pequeña, pero no lo justifica. Entonces, claro, yo eso al padre no se lo puedo explicar así, pero sí que le puedes decir que en base a la evidencia científica sí que existe posibilidad de mejorar, de modificar parcialmente la estructura del pie
siempre y cuando cumplamos estos requisitos. Y otro que es muy importante, llevarlo mucho tiempo y durante muchos años. Porque esto es una lucha que tenemos y ahí, sobre todo la gente que vivimos en Levante como nosotros, aquí en el momento que llega el buen tiempo, las plantillas ortopédicas que nosotros pautamos a los niños se dejan de utilizar. Se dejan de utilizar. Porque no se pueden utilizar en los zapatos que van a llevar los niños. Entonces, si pierdes 4 o 5 meses de tratamiento y los otros 8 meses que supuestamente ha podido llevar la plantilla, algún día se le olvida, otro día que quiere ir con un zapato especial que no puede llevar la plantilla. ¿Vale? Y al final, el número de horas que lleva al día las plantillas de los niños es muy poca. Y eso también nos hace que la posibilidad de encontrar una evidencia científica de que las plantillas pueden corregir los pies planos como estructura, por ahora es muy limitada. Pero es difícil, ¿eh? Es difícil. Yo creo que ha quedado claro, Robert. Pero fíjate, quizás el concepto de el prisma, el objetivo de corregir el pie plano, ¿no? Yo hay veces, corrígeme si me equivoco, pero yo hay veces que a lo mejor le digo a mi paciente, a la mamá del nene, ¿no? O al papá del nene, mira, la idea es que durante el periodo de crecimiento de tu hijo, de tu hija, ¿no? Esa extremidad inferior vaya desarrollándose a nivel torsional, a nivel angular, ¿no? A nivel neuromuscular, a nivel todo, a nivel de todo el desarrollo, bajo unas condiciones de menor estrés y de normalidad, ¿no? En la extremidad. Veamos o no, más arco o no, pero, no. Eso, pero mira, luego veamos eso, ¿no? Eso es una lucha, lo de, a mí me da igual la forma del pie, yo eso se lo digo a los padres, yo lo que quiero es que tengan un buen comportamiento. Mira, enlazo con lo que comentabas de la otra entrevista sobre el tema de la fascia. La fascia es un elemento muy importante sobre el componente de pie plano. Yo utilizo una prueba que es muy sencilla y que la hará todo el mundo para justificar o poder justificar por qué a lo mejor una plantilla ortopédica le puede venir bien al niño. Y es realizar el mecanismo de Windlass, hacerle el test de Jack al niño y explicarle, mira, cuando yo hago esta prueba debería producirse todos estos movimientos, debería aparecer más arco. Levanto el dedo de tu hijo y el pie de tu hijo sigue siendo totalmente plano. Se lo haces con plantilla y le dices, mira, ahora con la plantilla, si yo levanto el dedo, aparece arco, se genera una varización, el eje de la subastrina se lateraliza y dices, la plantilla va a permitir que cada vez que tu hijo camine, las estructuras estén más ordenadas y elementos como la fascia o el tibial posterior no estén sometidos a estrés. Eso en niños de 9, 10, 11 años, ¿vale? Ya si te vas a niños más pequeños, eso ya es más difícil cuantificarlo, porque todas esas pruebas que nosotros hacemos de abordaje clínico biomecánico, si el niño colabora o no lo hace bien, nos puede llevar a error. Pero utilizar el test de Jack para justificar con plantilla y sin plantilla, para mí me permite hacer el símil como los padres me dicen, es que mi hijo tiene problemas en la vista y no ve bien, pero le pongo las gafas y ve bien. Claro, ¿vale? Tu hijo tiene un problema en el pie, que el mecanismo de Windlass no actúa de forma correcta y la fascia está sometida a mucho estrés. Le ponemos la plantilla, el mecanismo de Windlass se activa más fácilmente, la plantilla le está haciendo efecto. ¿Le va a corregir esa plantilla el pie, la estructura? Lo más seguro que no. Lo más seguro que no. Porque, por suerte o por desgracia, la mayoría de los niños que nosotros vemos son niños más mayores, 8, 9, 10 años, y modificar una estructura cuando las leyes de crecimiento ya están muy avanzadas es muy difícil. Qué bueno, Robert, tío, qué bueno. Y entonces, si yo voy a monitorizar el tratamiento de un niño, ¿no? Y desde el punto de vista práctico, clínico, en el día a día que vemos pacientes, ¿no? Te dice la mamá, ¿pero ha corregido o no ha corregido? ¿Ha ido bien o ha ido bien? ¿Qué datos, cómo ves el pie de mi hijo, no? Entonces, si cogemos la literatura científica, hay diversos parámetros, ítems para monitorizar el resultado, ¿no? de tu tratamiento multidisciplinar, ¿no? No solamente ortopédico. ¿Qué variables contemplas tú? Es decir, medimos la posición relajada, un navicular drop. ¿Qué herramientas podemos utilizar para decir esto va bien o esto no va bien? Eso es un problema, ¿eh? Y es una pregunta buenísima, porque volvamos a lo mismo. Yo me baso en mi experiencia clínica, pero también nos tenemos que basar en la evidencia científica. Y yo, mira, ahora estoy preparando una clase para dar en la Universidad de Rosario. La clase que le voy a dar es determinantes clínicos de normalidad del pie plano infantil. Y la conclusión es que la bibliografía científica todavía no nos dice ninguna prueba que esté científicamente validada para justificar que un pie plano sea normal o patológico antes de los 8 años de edad. No hay ninguna para justificarlo. Pero que no exista ninguna para justificarlo no significa que no tengamos que hacerlo.
Exacto. Tenemos que buscar pruebas la primera o la segunda y la tercera vez, cada vez que vamos al niño, tenemos que buscar o utilizar pruebas que nos permitan tener un dato objetivo y en la próxima revisión esa misma prueba hacerla de la misma forma y ver si ha mejorado o no ha mejorado. Las pruebas científicas nos dicen que no hay valores de normalidad en niños menores de 8 años, pero eso no significa que no las podamos utilizar. Yo la PRCA la utilizo, claro que la utilizo, con toda su fiabilidad inter e intra que pueda tener, pero yo la mido al niño ahora y si la mido dentro de 6 meses y la mido dentro de un año para ver si va mejorando. Le medimos el FPI, le medimos el navicular drop, intentamos cuantificar de forma objetiva. Yo utilizo los criterios de Russell para valorar la altura del arco. Ninguno de esos criterios a mí me van a permitir decirle o es fisiológico o es patológico, pero si yo tomo 3 criterios que los tomo de la misma forma ahora y dentro de 6 meses y en 6 meses han empeorado, ostras, yo tendré que decir, o mi tratamiento no ha sido efectivo, o tengo que hacer un tratamiento más agresivo, o es que a lo mejor yo me estoy equivocando y necesitamos instaurarle otro tipo de tratamiento. Pero eso es también una pregunta muy difícil, ¿eh? Pasados los 8 años sí que tenemos evidencia científica, pero por desgracia antes de los 8 años complicado. ¿Y cuánto tiempo mantenemos la plantilla? Mira, esto es, yo les digo, independiente ¿Cuánto? de si es un pie... ¿Cuánto? Yo, si me hacen esa pregunta, yo lo primero que le digo es hasta que acabe el crecimiento. Pero me dicen, ¿y cuándo acaba de crecer? Pues mira, 14, 15, 16 años. Dice, ostras, pero es que mi hijo tiene 6 años. Digo, sí, tu hijo tiene 6 años. Y hasta los 16, 17, 18 tendrá un proceso de crecimiento. Seguirá creciendo, pero cada vez menos. Entonces, mientras más tiempo mantengamos el tratamiento ortopédico hasta final de crecimiento óseo, más posibilidad tenemos que todas esas estructuras musculares, tendinosas, óseas, permanezcan lo más alineadas posible. Pero, claro, me dice, es que entonces yo pienso, ostras, el padre te dice, cada año o cada 6 meses tengo que venir y tengo que pagar. Es que esto, el niño está creciendo y hay que mantenerlo lo más fuerte posible. El día a día, la lucha del día a día, Robert. Bien, y ¿cómo ha evolucionado el concepto de pie plano flexible? Es decir, ¿qué dice la evidencia? ¿Estamos de acuerdo con ese concepto? ¿No estamos de acuerdo? ¿Qué me cuentas al respecto? Esa pregunta a mí me encanta porque era una de las cosas que yo he estado haciendo una búsqueda bibliográfica sobre si tenemos realmente claro lo que es el concepto de un pie plano infantil flexible. A nivel clínico, todos utilizamos las 2 pruebas que conocemos, test de Jack y Hill Race Test, para clasificarlo como flexible. Si las 2 pruebas son negativas, la bibliografía nos dice que es flexible. Pero esa clasificación entre flexible y rígido no está evidenciada. No existe ningún estudio científico que nos evidencie que si las 2 pruebas salen de forma positiva es rígido y no tiene capacidad de corrección, y si las 2 pruebas son negativas es flexible, por lo tanto, o es fisiológico o tiene capacidad de corrección. No la tiene. Que no tenga evidencia científica no significa que no podamos utilizarla. Leyendo bibliografía, aparte de podología, de traumatología, de pediatría y de rehabilitación, ellos le dan incluso más importancia que al test de Jack y al Hill Race Test a la capacidad que tiene el arco de recuperarse en descarga. Es decir, sentar al niño y ver si se forma arco. Y si al ponerse de pie se aplana, pero cuando se sienta se forma arco, ellos utilizan esta prueba que no está determinada como ningún nombre para valorar más la flexibilidad en ese apartado. Pero que sea flexible significa que es fisiológico, complicado. Pero no ha avanzado mucho, ¿eh? No ha avanzado, por desgracia, en determinar cuál es el concepto de un pie plano infantil flexible, no ha avanzado la terminología. Lo que está claro que si tomamos semánticamente el concepto de flexible, es un cambio de forma. Es decir, claro, si es plano pero con X maniobras o con quitándole peso o no peso, recupera la forma original, ahí encontramos el concepto de flexible, ¿no? De cambio de forma. Mira, yo leí un estudio que a mí me gustó mucho sobre el Hill Race Test, con Beacon. Y le hicieron el Hill Race Test a niños con pies planos flexibles sintomáticos, pies planos flexibles asintomáticos y niños que supuestamente tenían pies normales. Bueno, no existían cambios, no había un gran cambio con el Beacon, con el Hill Race Test en ninguno de los 3 grupos. Es decir, niños con pies planos flexibles sintomáticos, que supuestamente eso toda la bibliografía dice que tenemos que tratarlos. Flexibles asintomáticos y supuestamente pies normales. Valorando los cambios, no había cambios estadísticamente significativos. Con lo que esto viene a raíz de que se pone en duda que pueda ser el Hill Race Test un parámetro que debamos utilizar para justificar ese pie plano flexible. Exacto, hombre. Es complicado, verdad que el single Hill Race Test, el Race Test,
conlleva la necesidad de un momento de supinación a través de la subastragalina, ¿no? Y puede ser que ese momento de supinación que requiere el pie en esa etapa infantil a lo mejor no esté tan desarrollado, claro, o tan desarrollado, las supinadoras no tengan tanta fuerza, ¿no? tanta fuerza. Para generar... O incluso niños que tienen un patrón torsional muy abierto que genera una gran desventaja mecánica tibial posterior y no tiene la suficiente fuerza para supinar y a lo mejor no está lesionado. Exacto. Robert, y vamos a cambiar de tercio. Vamos a hablar un poco del SEVER, que también, ¿no? es una entidad patológica, ¿verdad? Que dolor en el talón, si acortamiento, si coloco talonera. Yo tengo una teoría también en el sentido de que mi experiencia clínica me ha dicho que no solamente hay que colocar una talonera para disminuir el grado de rigidez tendinoso, ¿no? La tensión aquilia en la insección, sino también, Robert, he encontrado pacientes niños que le he puesto la ortesis de polipropileno, de un material rígido, con una talonera, un pie plano por equino y demás, ¿no? Sí. Y me han desarrollado procesos dolorosos en el talón por la fuerza compresiva del poli sobre el talón. Es decir, que llegas a la conclusión que el dolor viene de las fuerzas tensiles y de fuerzas compresivas también, ¿no? Claro. Y me gusta poner materiales amortiguadores. ¿Qué opinas de siempre que hay dolor, es compatible con un SEVER? ¿Hay que poner talonera, no hay que poner? ¿Qué me dices? Mira, yo empiezo por lo último, que como el último comentario que has hecho. A mí me ha pasado muchas, también como a ti, veces de niños que tú le diagnosticas de pies planos, independiente del factor que creas que lo está produciendo, y le pones tratamiento. Y si tienen una PRCA que supuestamente la ves muy exagerada y le quieres generar momentos supinadores, le pones un medial heel skive. Como ese medial heel skive es de polipropileno, estás aumentando las fuerzas reactivas del suelo en la tuberosidad plantar interna del calcáneo. Y si no haces una buena cazoleta, yo he tenido procesos de niños que después de 3-4 meses de llevar la plantilla, sin haber cambiado su actividad diaria, empiezan con dolor en el talón. ¿Puede haberle esa plantilla ortopédica haberle empeorado o generado la sintomatología? Puede ser. Yo, mira, en relación a lo que hablabas de la sintomatología compatible con enfermedad de SEVER, que al final es como un poco de cajón desastre, niño que te viene con dolor en el talón, descartas otras causas. Y si no hay otra causa, no hay traumatismo, no hay fracturas, no hay infecciones, no hay patología tendinosa, pues dices, pues diagnóstico de un SEVER. Que realmente todavía existe mucha duda de cuál es el proceso, ¿vale?, por el cual se genera ese SEVER. Pero el identificar si el dolor en la zona del talón está desarrollado por fuerzas del tibial posterior o relacionados más con fascia o con impacto, ¿vale?, la bibliografía que nos dice que utilicemos las dos pruebas, el SEVER test y el SKIUS test. El SEVER test es lo mismo que ponerse de puntillas. Claro, si tú te pones de puntillas, estás haciendo que tibial posterior y fascia trabaje. Y el SKIUS test, que es como exprimir, es hacer esta maniobra. Esta maniobra y esta. ¿Vale? Yo normalmente utilizo esas dos pruebas para identificar cuál de las dos le genera más sintomatología al paciente. Si le genera más sintomatología el ponerse de puntillas, yo creo que le puede ir mejor una talonera, porque le estás quitando... Estrés de tejidos, ¿es verdad? Estrés de tejidos, le estás quitando tensión al Aquiles y a la zona de origen de la fascia. En cambio, si duele más al SKIUS test o a la compresión, me voy a materiales más blandos, esa amortiguación y cazoletas estrechitas para que la almohadilla grasa se comprima y haga ese efecto de amortiguación. Y como te decía, yo me gusta utilizar también mucho la plataforma de presiones, un poco para cuantificar, si le tengo que poner talonera, para cuantificar que la talonera que le estoy poniendo no le va a generar un aumento de presiones en el talón. Utilizo esa plataforma de presiones descalzo para cuantificar cuántos gramos por centímetro cuadrado hay en la zona del talón. Y le voy poniendo distintas alturas para ver en qué momento consigo disminuirla. Porque si pasas mucha altura, generas el efecto contrario porque estás aumentando las fuerzas reactivas del suelo. Entonces, me gusta utilizar la plataforma de presiones para tener un valor o un dato objetivo para decir, si necesita talonera, voy a ver con qué altura de talonera no le aumento los gramos por centímetro cuadrado en el talón. Entonces, me he acostumbrado un poco a trabajar así. Bueno, bien, la verdad es que es el concepto el modelo de estrés de tejido, ¿no? El introducir el concepto de estrés en una estructura es fundamental, ¿eh? No solamente en la población adulta, sino en la población infantil también, ¿no? Nos ayuda a entender mucho mejor por qué funcionan nuestros tratamientos o por qué fracasan, ¿no? Exactamente. Claro, en esto hay que agradecérselo al doctor Kirby, ¿no? Claro. Y a otros muchos autores, ¿no?
McCoy, Hahn, Kirby, ¿no? Fuller, todos compañeros que han ido introduciendo estos conceptos de estrés al mundo de la podología, ¿no? Y que nos ayudan mucho, nos ayudan mucho. Robert, yo sé que tú, bueno, yo sé, porque lo he vivido contigo en la UNH, ¿no? En la universidad. Qué recuerdo. Hemos realizado muchas revisiones escolares, ¿no? Entre la población de 3-12 años, los mandábamos a los alumnos. Yo no iba mucho concretamente, pero me acuerdo de mis prácticas como alumno, de las revisiones del cole, ¿eh? Y luego sí que es verdad que habéis hecho, y se ha hecho, dirigido por ti, ¿no? Una labor importante en la población infantil, ¿no? A nivel de medicina preventiva. Ya decía Punset que la medicina preventiva es la medicina del futuro, junto con la telemedicina, ¿no? Y fíjate ahora que estamos hablando tú y yo, o sea, que era otra mente maravillosa. ¿Qué resultados, de todo lo que has visto, qué más te ha llamado la atención? Es decir, si quisiéramos decirle a los papás o a la comunidad científica de estas revisiones y esta población, esto es lo más determinante o lo que más me ha impactado. Mira, yo, por ejemplo, cada vez veo, por suerte, que los niños utilizan mejor calzado, ¿vale? A nivel general, mientras más pequeño, y cada vez mientras más mayores, peor calzado. Y que las modas que generamos nosotros, los adultos, ¿vale? Están llegando a los niños y pueden hacer que estén utilizando calzado que pueda generarle a la larga complicaciones. Sí veo también que cada vez, si tuviera que determinar si los pies de los niños tienen más salud ahora que hace 16, 17 años que empezamos las revisiones, ¿vale? Te podría decir que sí, que cada vez veo, no tengo datos objetivos para comparar las revisiones que hicimos hace 14, 15 años, que también las empezó Paloma, pero sí que veo que cada año que pasa, veo también que muchos niños cada vez saben más lo que es un podólogo. Y cuando yo entro en el aula a presentarme, porque voy aula por aula presentándome, les digo, soy Roberto, ¿vale? No sabéis lo que hago aquí, pero yo tengo a mis alumnos de la universidad en una sala para haceros una revisión y vamos a miraros una parte muy importante del cuerpo. Y varios de ellos dicen, ¿vas a mirarnos los pies? Dice, sí. Dice, eres el podólogo. Cada vez existe más cultura, por suerte, por suerte, de lo que es el podólogo. Hace años, yo llegaba y decía, soy el podólogo. Y dice, ¿quieres el qué? Digo, que voy a mirar los pies. ¡Hala, qué asco! Y ahora cuando entro en clase y digo eso, dice, sí, pues yo llevo plantillas, sí, pues mi hermana está estudiando podología, sí, pues yo he ido una vez al podólogo, sí, pues mi madre va al podólogo. Por suerte cada vez existe más cultura y de lo cual me alegro mucho. Bueno. Y una cosita también que veo mucho, más ahora que antes, son cada vez niños pequeñitos, como empezamos a verlo a los 3 años, que caminan de puntillas. Es algo que, yo creo que es algo, antes no me llama la atención, porque si tú ves un niño de 5 o 6 añitos que anda de puntillas, te llama la atención. Yo, si tuviera que pensar algo que dijera que datos importantes que yo veo ahora en los coles, ¿vale? Con el último que me quedaría es que cada vez veo más niños que caminan de puntillas. ¿Y eso cómo lo interpretas? ¿Qué rango esa marcha en puntillas? ¿Es patológico o no es patológico? Porque es verdad que muchas veces, Roberto, hacemos valoraciones del grado de rigidez de la TPA al movimiento de flexión dorsal y no encontramos... Y no hay rigidez. No hay unos valores alterados, ¿no? Sin embargo, el niño se pone a caminar y camina de puntillas, ¿no? Vamos a aprovechar 2 minutillos a este concepto que es importante. ¿Cuándo lo crees que es normal y cuándo hay que preocuparse? El primero es la edad, lo que nos dice es la edad. Hasta los 3 añitos, 4, la bibliografía nos dice que pueda ser normal. Que pueda ser no significa que cualquier niño que tenga menos de 3, 4 años pueda andar de puntillas. Pero si es un niño pequeñito, puede entrar dentro de la normalidad, siempre y cuando no haya causa. Para nosotros, la causa más fácil de eliminar o de explorar es esa tensión de gemelos isóleo, incluso de isquios. Bueno, la bibliografía nos dice que gemelos isóleo y isquios tienen mucha relación con la marcha de puntillas, pero también el psoas ilíaco. Y muchas veces a nosotros se nos olvida hacer ese test de Thomas y el psoas ilíaco también puede estar relacionado. Si la causa, también hay causas óseas, pero esas son más fáciles de ver, porque normalmente la más fácil es un pie equinovaro, y un pie equinovaro es muy fácil de diagnosticar. Y la bibliografía cada vez le está dando más importancia a las neurológicas. Fíjate, sí. Y ahí nosotros no llegamos. Entonces, yo cuando a mí me viene, y esto es difícil decírselo al padre, pero cuando a mí me viene a consulta un niño de 4 o 5 añitos que todavía camina de puntillas, yo no encuentro causa muscular, no encuentro causa estructural, le digo
que sí ha pasado por el neuropediatra. Y si me dice que no, yo le digo que lo ideal es que el pediatra lo derive al neurólogo. ¿Por qué? Porque los últimos estudios nos dicen que cada vez hay más relación, bueno, que cada vez han encontrado más relación entre la marcha de puntillas no fisiológica y los problemas neurológicos. Espectros de Asperger no diagnosticables, problemas neurológicos no muy manifestables a nivel morfológico. Bueno, e incluso hay un estudio hecho por cirujanos cirujanos ortopédicos que recibieron más de 170 niños derivados por el pediatra para operar de marcha de puntillas idiopática, que estaba identificada como idiopática, es decir, que no tenían causa. ¿Qué es lo que hicieron los cirujanos? Antes de operarlos, los derivaron todos al neurólogo, todos. Casi el 70% de esos niños, los neurólogos encontraron algún tipo de alteración que podría estar relacionada con su marcha de puntillas. Buah. Esto, explicárselo al padre es difícil, ¿eh? Sí, porque también hombre, decirle... claro, porque asusta, ¿no? Y te llama mucho la atención. Pero bueno, es un buen dato que acabas de dar y hay que encender un poco la bombilla en el sentido de cuando vas haciendo un screening y no vas encontrando justificaciones o relaciones de causa-efecto, la bombilla tiene que encenderse, ¿no? Muy interesante todo lo que nos estás contando, Robert. Y para terminar, juanetes infantiles, ¿no? Pies planos. ¿Tú te acuerdas, Robert? ¿Qué era primero? El huevo o la gallina, ¿no? ¿El alus limitus o el pie plano? ¿El pie plano genera un alus limitus o el alus limitus genera un pie plano? Aquí nos encontramos con niños infantiles, paciente infantil con juanete, ¿no? Sí que es verdad que hay un factor hereditario importante, ¿no? Pero factores con juanetes. Y en esas edades la mayoría tienen pies planos también, ¿no? Planos. ¿Es una relación causa-efecto? ¿El juanete es primario, secundario? ¿Tú qué opinas al respecto? Mira, yo lo que opino es, yo intento dejar el componente genético, ¿vale? O que los juanetes se hereden, lo dejo intento dejarlo como última causa. Es decir, si no encuentro causa a ese juanete o a ese los adultos valgus, pues puedo pensar que pueda tener carácter hereditario. Pero yo me he acostumbrado en niños con pies planos y que tengan juanete, ¿vale? 5, 6, 7, 8 añitos, intentar realizar pruebas para valorar si existe relación entre el pie plano y el alus adductus valgus. Una de ellas, a mí me la enseñó Russell Volpe hace muchos años cuando coincidimos en Gijón, y fue una prueba que es muy sencilla y a mí me hizo mucha ilusión verla. Y dice, ostras, es que esto es muy llamativo porque aparte los padres lo ven, ¿vale? Si el niño tiene el dedo, ¿vale?, totalmente rotado en valgo y abducido, ¿vale?, y el pie plano, ¿bueno?, lo que hacía Volpe es, con el niño con el pie en carga, corregías la pronación, y al corregir la pronación, ¿qué es lo que hacía el dedo? De estar totalmente valgizado, ponerse recto. Entonces dices, ostras, aquí yo veo una alta relación con todas esas estructuras, ¿vale?, entre abductor y aductor, que si somos capaces de corregir la pronación, mi alus adductus valgus, mi dedo, tiene tendencia a alinearse. Entonces podamos pensar que puede existir una relación entre el alus adductus valgus y el pie plano. Yo también le explico a los padres, les hago el test de Yack, con el dedo deformado, con el dedo desviado y con el dedo recto. Al hacerlo con el dedo desviado, como las estructuras no están perfectamente articuladas, tú levantas el dedo y el pie se te prona más. En cambio, si tú en ese niño pones el dedo recto, le haces el test de Yack, lo más seguro que su pie se normalizará. Entonces, es otra forma para objetivar a los padres, decirle, mira, el juanete que tiene tu hija o el alus adductus valgus que tiene tu hija, ¿puede tener un carácter congénito? Puede tenerlo. Pero ¿ahora mismo tiene relación con el pie plano? Sí. Y si somos capaces de normalizar o de controlar ese pie plano, podemos hacer que ese alus adductus valgus no evolucione. Yo me he acostumbrado a hacer estas dos pruebas para buscar esa relación. Yo utilizo, fíjate, me acabas de dar una alegría, porque yo no sabía, o sea, yo le aplicaba el sentido mecánico, ¿no? Yo le pido al paciente que haga el test de Hintermann, el first metatarsal, ¿no? Al fin y al cabo es una rotación externa, ¿no? Tibial, rotas. Si veo cambios en la posición del alus, a medida que corriges esa pronación, el paciente, o tú le ayudas un cuando poco, va a la contraria. Sí que le digo al papá que podemos encontrar cambios positivos con el tratamiento, ¿no? Claro. Qué bueno. Es lo mismo que la primera prueba, sí. Incluso... Bueno, Robert, yo me pasaría, tío... Bueno, perdona. Ya. Sigue. No, incluso a mí me gusta utilizar las pruebas que están quirúrgicamente, la tracking y track bound, lo de el dedo deformado, poner el dedo recto y ver si vuelve a su deformidad.
acuerdo? Y una vez que está una vez que hemos puesto el dedo recto, ver si tiene movimiento, también para valorar la posibilidad de que ese alus audius mejore. Bueno, perdona, que ya sabes que yo me enrollo mucho, ¿eh? Bueno, profesor Roberto Pascual, me pasaría horas hablando contigo. Me alegra mucho de verte, tío. Ya llevaba tiempo sin verte. La familia tienes bien, ¿no? Todo bien. Sí, ¿No? todo bien, sí. Ha sido un placer hablar contigo. Como siempre, aprendo siempre de ti. Y creo que los oyentes, cuando vean estas charlas, van a disfrutar mucho contigo, igual que lo están haciendo con otros compañeros. Te damos las gracias, David Lucas, ¿no? Y yo desde Fistow. Te damos las gracias por darnos la oportunidad de hablar contigo y de que nos enseñes un poquito todo aquello que sabes y tu gran valía, ¿no? Sí que me gustaría, antes de despedirnos, Robert, que mandaras un mensajillo, tío, de ánimo a los colegas, ¿no? A la población. Si no te primero te lo mando a ti y luego a nivel general. En primer lugar, agradecértelo a ti, porque ya sabes que son muchos años los que los conocemos, ¿vale? Y desde que te conocí siendo alumno ya sabía que ibas a dar mucha guerra, ¿vale? Y la has dado y por lo cual te lo agradezco mucho. Gracias. ¿Vale? De que encima nos des caña y que siempre estés innovando e intentando sacar cosas, porque eso nos hace también al resto intentar mejorar. Y muchas de las ideas que tú sacas, ¿de acuerdo? Es para el beneficio de la comunidad, ¿de acuerdo? Y eso es para agradecerte. Bueno, gracias, amigo. Y a nivel general, ¿vale? Sé que es un momento muy malo, pero sabemos que todo esto, si trabajamos todos un poquito, podemos llevarlo hacia adelante, ¿vale? Y acabar con una frase, ¿vale? Que creo que puede resumir un poco el ánimo y lo que tenemos que seguir trabajando, y es: pongamos al mundo de pie. Pues todo dicho. Amigo, muchas gracias, profesor Roberto Pascual, un placer, y no dudes que te volveremos a avisar.